Aportes acerca del psiquismo desde el psicoanálisis. Textos, Freud, 5 conferencias. Conferencia 1. Va a hablar de psicoanálisis. Freud afirma que el nacimiento del psicoanálisis no es mérito de él, ya que él no participó de sus inicios. Quien participó de sus inicios era un estudiante preocupado por pasar sus últimos exámenes cuando otro médico de Viena, el doctor Joseph Breuer, aplicó por primera vez ese procedimiento a una muchacha afectada de histeria. La paciente de este doctor era una muchacha de 21 años, intelectualmente muy dotada. Desarrolló en el proyecto de su enfermedad una serie de perturbaciones corporales y anímicas, merecedoras de tomarse con toda seriedad. Sufrió una parálisis con rigidez de las extremidades del lado derecho y a veces esta misma afección en las extremidades de la izquierda. También sufrió perturbaciones en los movimientos oculares y múltiples deficiencias de visión, dificultades para sostener la cabeza, una intensa tusis nerviosa, asco frente a los alimentos y a veces incapacidad para beber y por lo tanto una sed martirizadora. Además, disminución de la capacidad del habla al punto de no poder expresarse y por último, estado de ausencia, confusión, delirio y alteración de su personalidad. Los médicos dicen que si ese cuadro pertenece a una joven que sus órganos internos vitales son normales, pero que ha experimentado violentas conmociones del ánimo, y si en ciertos caracteres más finos los diversos síntomas se apartan de lo que cabría esperar, los médicos no juzgarán muy grave del caso. Van a afirmar que no están frente a una afección orgánica del cerebro, sino ante un estado de histeria. Un elemento fundamental es que ella contrajo su enfermedad cuando cuidaba a su padre, quien terminó muriendo. Para el enfermo, cambia poco la situación al decirle que tiene histeria y no una afección grave cerebral. Pero al médico se le produce una gran variación. Todo lo que estudió lo desasiste al enfrentar las singularidades de los fenómenos histéricos. No puede comprender la histeria. La mayoría de los médicos no le dan interés a los pacientes con histeria, pero Breuer le brinda a su paciente su simpatía e interés, aunque al comienzo no sabía cómo asistirla. El médico notó que la paciente, en sus estados de ausencia, de alteración psíquica con confusión, solía murmurar entre sí algunas palabras que parecían provenir de unos nexos en que se ocupase su pensamiento. Entonces, el médico la puso en una especie de hipnosis y en cada ocasión le repetía las palabras con el fin de que la retomase. Yo que lanzara, me decían, eran fantasías tristísimas. La mayoría tomaba como punto de partida la situación de una muchacha ante el lecho de enfermo de su padre. Cuando hablaba de eso, quedaba como liberada y se veía reconducida a la vida anímica normal. Ese bienestar duraba unas horas. La paciente bautizó este novedoso tratamiento como cura de conversación. Mediante este tratamiento se conseguía la eliminación pasajera de perturbaciones anímicas y se conseguía hacer desaparecer los síntomas patológicos cuando en la hipnosis se recordaba. Con exteriorización de efectos, la ocasión y el asunto a raíz del cual esos síntomas se habían presentado por primera vez, cuando llevaba 6 semanas, se puso a razonar en estado de hipnosis acerca de su dama de compañía inglesa, a quien no amaba, y se refirió entonces con todos los signos de la repugnancia a cómo el perrito de su dama había ido a su habitación y había bebido de su vaso. Ella no dijo nada, porque quería ser cortés. Demostró un enojo que se había quedado atascado y pidió beber. Bebió sin inhibición una gran cantidad de agua y despertó de la hipnosis con el vaso en los labios, y con ello la perturbación desaparece para siempre. Hasta ese entonces, nadie había eliminado un síntoma histérico por la vía de la hipnosis. Breuer refiere que las perturbaciones en la visión de la enferma se reconducían a ocasiones de ese tipo. La paciente estaba sentada, con lágrimas en los ojos, junto al lecho del enfermo de su padre, cuando éste le preguntó la hora. Ella no veía claro. Hizo un esfuerzo, acercó el reloj a sus ojos, y entonces la esfera se le apareció muy grande, o bien hizo un esfuerzo grande por sofocar las lágrimas para que el padre no las viera. Todas las impresiones patológicas venían de la época en que participó en el cuidado de su padre enfermo. Ella cuenta que en una ocasión estaba cuidando a su padre, sentada en una silla, y cayó en un estado de sueño despierto, y yo como desde la pared, una serpiente negra se acercaba al enfermo para morderlo. Es muy probable que la muchacha haya visto serpientes fuera de su casa, lo que provocó
un gran terror en ella. Ella intentó espantar al animal, pero estaba paralizada, no podía mover el brazo derecho. Cuando desaparecieron las serpientes, ella quiso rezar, pero no podía hablar, hasta que dijo un verso infantil en inglés y entonces pudo seguir pensando y orar. Al recordar esta escena en la hipnosis, quedó eliminada también la parálisis del brazo derecho, que persistía desde el comienzo de su enfermedad, llegando así al fin del tratamiento. Años después, Freud comenzó a usar este método de indagación en sus pacientes. Trató a una paciente de 40 años que sufrió un tic, un curioso ruido semejante a un chasquido que ella producía a raíz de cualquier emoción y aún así sin ocasión visible. Este tenía su origen en dos vivencias, cuyo rasgo común era que ella se había propuesto no hacer ruido, a pesar de lo cual, por una suerte de voluntad contraria, rompió el silencio con un chasquido. Cuando recién había dormido a su hijo enfermo y se dijo a sí misma que tenía que guardar silencio absoluto. La otra vivencia es durante una tormenta cuando ella pretendió evitar hacer ruido para que los animales no se asustaran más. Generalización hecha por Freud, nuestros enfermos de histeria padecen de reminiscencias, sus síntomas son restos y símbolos mnémicos de ciertas vivencias traumáticas. Los histéricos y neuróticos no solo recuerdan las vivencias dolorosas de un lejano pasado, todavía permanecen adheridos a ellas, no se libran del pasado y por él descuidan la realidad efectiva y el presente. En el fenómeno de sugestión poshipnótica, una orden impartida durante la hipnosis abre paso luego de manera imperiosa en el estado normal de la persona. Para Breuer, los síntomas histéricos nacían en un particular estado anímico que llamó hipnoides. Conferencia 2. Por la misma época en que Breuer practicaba la Talking Cure, el maestro Charcot había iniciado indagaciones sobre las histéricas de la Salpetriere que darían por resultado una comprensión novedosa de la enfermedad. Breuer y Freud equipararon las vivencias patógenas de sus pacientes en calidad de traumas psíquicos a aquellos traumas corporales cuyo influjo sobre parálisis histéricas Charcot había establecido, y la tesis de Breuer sobre los estados hipnoides no es en verdad sino un reflejo del hecho de que Charcot hubiera reproducido artificialmente en la hipnosis aquellas parálisis traumáticas. Pero luego me propuse continuar por mi propia cuenta las indagaciones iniciadas por Breuer. Llegó un poco tiempo a otro punto de vista acerca de la génesis de la disociación histérica. Escisión de la conciencia. El tratamiento catártico, como lo había ejercitado Breuer, implicaba poner al enfermo en estado de hipnosis profunda para así llegar a aquellos nexos patógenos que no estaban en el estado normal. A Freud, la hipnosis pronto la empezó a desagradar. Le pareció un recurso tornadizo y místico. Y Cielo podría poner en estado hipnótico a una parte de sus pacientes, decidió dejar de usar la hipnosis e independizarse de ella. Al tratamiento catártico. Se orientó a trabajar con sus pacientes en estado de normalidad. Freud recordó que Bernheim demostró que las personas a quien él había puesto en sonambulismo hipnótico solo en apariencia habían perdido el recuerdo de lo que vivenciaron sonámbulas y que era posible despertarles esos recuerdos aún en el estado normal. Al comienzo decían no saber nada, pero si él seguía insistiendo en todos los casos volvían a ellos los recuerdos olvidados. Freud comenzó a hacer eso con sus pacientes. Era un procedimiento trabajoso y agotador. Freud corroboró con este método que los recuerdos olvidados no estaban perdidos, pero que alguna fuerza les impedía ser conscientes y los constreñía a permanecer inconscientes. Con la hipótesis de la reproducción no nos encontramos al final, sino solo el comienzo de una teoría psicológica. Lo reprimido vuelve como síntoma. Conferencia 3. En esta conferencia, Freud quiere corregir algo que había dicho. En la conferencia anterior, él había dicho que si forzaba a sus pacientes a comunicar lo que se le ocurriera sobre el problema que acabábamos de tratar, en efecto hacía la experiencia de que la ocurrencia inmediata de mis pacientes aportaba lo pertinente y probaba hacer la continuación olvidada del recuerdo. Pues bien, esto no es universalmente cierto. En realidad, solo las primeras veces sucedía que lo olvidado pertinentemente se obtuviera tras un simple forzar de mi parte. Si uno seguía aplicando el procedimiento, en todos los casos acudían ocurrencias que no podían ser las pertinentes porque no venían a propósito y los propios enfermos se las desestimaban por incorrectas.
En este punto, el esforzar ya no servía de ayuda, y cabía lamentarse de haber resignado la hipnosis. En los enfermos bajo tratamiento ejercía su acción eficaz dos fuerzas encontradas. Por un lado, su afán consciente de traer la conciencia lo olvidado presente a su inconsciente, y por otro lado, la consabida resistencia que se revolvía contra ese desvenir consciente de lo reprimido o de sus retoños. Si la resistencia ir a igual a cero o muy pequeña, lo olvidado devenía consciente sin desconfiguración, cabía entonces suponer que la configuración de lo buscado resultaría tanto mayor cuanto más grande fuera la resistencia a su devenir consciente. La ocurrencia del enfermo había nacido ella misma como un síntoma. Era una idea nueva, artificial, una formación sustituta de lo reprimido. Complejo, grupo de elementos de representación investidos de afecto.